Muy buenas noches. La llamada super tormenta Sandy mantiene bajo el agua parte de la zona costera del noreste del país, causando al menos 13 muertes en 5 estados. En Atlantic City, Nueva Jersey, muy cerca de donde tocó tierra, se registran inundaciones severas. Lo mismo en la zona baja de Manhattan, alrededor del distrito de Battery, donde el agua alcanzó más de 13 pies, rompiendo un récord establecido en 1821. Los túneles a la isla con el territorio continental están cerrados o inundados. Los generadores eléctricos del Centro Médico de la Universidad de Nueva York fallaron, provocando la evacuación de pacientes, la explosión en una planta eléctrica y los reportes de agua en el sistema subterráneo de la ciudad generaron la pérdida de energía eléctrica, como le digo, en zonas bajas de esa ciudad de Nueva York, y todo esto es apenas el principio. Tenemos una cobertura de equipo esta noche. Nos acompaña desde Nueva Jersey Félix de Bedú y Nayeli Chávez Geller, también desde Nueva York Blanca Rosa Vilches, y comenzamos en Nueva Jersey con Félix. Adelante, Félix, buenas noches. Buenas noches, Enrique, y como tú decías, aquí es donde estamos en este momento, está viviendo una fuerte racha de vientos de Sandy, pero lo más importante está ocurriendo a esta hora en Nueva York, donde se está sintiendo el impacto más fuerte de Sandy, aunque todavía es muy temprano para saber qué ocurrió a lo largo de toda la costa este en Nueva York. Está claro que Sandy dejó su huella. Blanca Rosa, los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, una de las principales preocupaciones que se han tenido en esta noche está ocurriendo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí a mis espaldas son las inundaciones. Me encuentro en la parte baja de Manhattan, se conoce como Battery Park, es la zona A, es decir, una de las zonas que definitivamente fueron evacuadas. Más de 350,000 personas han salido, y lo que se temía es esto, lo que está ocurriendo en estos momentos. La inundación, si ustedes se dan cuenta, no solamente está evitando que pasen los carros, sino también puede evitar el ingreso a los túneles, que son los que conducen a otras partes de la ciudad de Nueva York y a Brooklyn, que son realmente aquí en Nueva York. Hagamos un recuento de lo que ha pasado esta noche. Battery Park quedó irreconocible. Inundaciones por todas partes, y las vías más importantes en la isla de Manhattan, como el FDR, quedaron repletas de agua proveniente del río Hudson y el huracán Sandy, que ingresó a esta área poco después de las 6 de la tarde. La ciudad quedó virtualmente paralizada, y lo único que se observaba durante horas eran vehículos de la policía o algún residente con serios problemas en su automóvil, como él, quien afortunadamente logró ser rescatado por furiosos que se compadecieron. En las calles, la cantidad de agua era de tal magnitud que algunos residentes dicen no haber visto antes. Yo estoy en mi casa, y nosotros mira en la ventana, mire nada, 5 minutos más tarde mire el agua que está enfrente. Battery Park está en la zona A, es decir, una con alto riesgo de ser inundada, como efectivamente ocurrió. Por eso, más de 350,000 personas fueron evacuadas desde ayer y permanecerán hasta que la tormenta haya terminado. El servicio eléctrico fue desapareciendo paulatinamente durante la noche, en parte por la tormenta y también porque las autoridades lo restringieron para evitar posibles cortocircuitos. Los fuertes vientos ocasionaron que esta grúa inmensa, en pleno Manhattan, se partiera parcialmente, provocando la evacuación de los residentes para prevenir que ocasionara una tragedia si termina de desplomarse. 250,000 personas en el Bajo Manhattan se han quedado sin electricidad, y como podemos ver aquí a mis espaldas, cada vez hay más agua. Esta es la carretera que conduce a, que es muy elemental, que es muy importante aquí en Nueva York. Aquí en Battery Park, como se dan cuenta, calculamos que sobrepasa ya los 6 pies de acumulación. Desde un principio, lo que se temía eran dos cosas: falta de fluido eléctrico, y la segunda eran inundaciones. Hasta el momento lo que podemos reportar que estas dos situaciones están ocurriendo. Vamos a ver con el caso de las a cuánto se evalúan estos daños, y sobre todo lo que le va a ocurrir a Nueva York durante del paso de esta tormenta. Regreso ahora. Gracias,
igual, Blanca Rosa, y sin duda vamos a tener que estar hablando permanentemente de lo que está sucediendo en Nueva York, pero no solo es Nueva York. Más de 60 millones de personas estaban en la mira de Sandy y está muy temprano todavía para saber cuántas de ellas han sido afectadas. Lo cierto es que New Jersey fue el lugar donde entró Sandy y Nayeli Chávez Geller lo acompañó desde muy temprano. Sandy finalmente azotó la costa de Nueva Jersey, fortaleciendo los torrenciales aguaceros y con vientos que alcanzaron las 75 millas por hora. En algunas zonas costeras los malecones fueron literalmente borrados del mapa y cubiertos por el agua. Ante el inminente peligro provocado por la tormenta, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendió las labores de rescate hasta mañana, indicando que no expondría a sus socorristas. We said this the other day. Por favor, lo dijimos el otro día. Si parece una estupidez, es una estupidez. No se igual que a otros a una situación de peligro. Horas antes de la llegada de Sandy ya se notaban muestras de su cercanía. El embate de la madre naturaleza se ha ensañado con el estado Jardín, donde los caminos inundados y cerrados son escenas recurrentes. El pintoresco pueblo al que decenas de otros locales al lado están completamente abandonados. Pues todos se evacuaron el día de ayer cuando se declaró la evacuación obligatoria. Según de 115,000 residentes de esta zona fueron evacuados y los albergues establecidos están totalmente repletos. La compañía de electricidad anunció que de momento cientos de miles de usuarios pasarán la monstruosa tormenta en absoluta oscuridad. Y bien, aunque en este momento ha disminuido la lluvia, del viento, en Nueva Jersey han comenzado a llegar numerosos reportes de árboles caídos, al igual que tendidos eléctricos. Incluso se habla de por lo menos 2 fatales. Lo que autoridades enfatizan que el peligro no ha pasado y que habrá que esperar hasta que para poder evaluar los verdaderos estragos. Nosotros, por supuesto, estaremos siguiendo de cerca esta tormenta. Es todo por mi parte y ahora regreso contigo, Félix. Y es que el viento se ha incrementado en los últimos de manera impresionante. Y por eso, en las últimas horas, fuimos a recorrer estos sectores de este sitio donde nos encontramos, en Cape May, uno de los lugares por donde Sandy entró. Fuimos a sus calles para ver qué ha pasado a lo largo de la noche y esto fue lo que encontramos. Un panorama como este es el que seguramente se está viviendo en una extensa zona de la costa este. Acá estamos en Cape May, el lugar por donde entró Sandy en horas de la tarde. Todavía soplan los vientos, pero ese no es el tema. Es el agua, las mareas. Las mareas de tormenta son las que han inundado un amplio sector, pero todavía es muy temprano para saber qué tan amplio es ese sector, cuánta población está afectada y cuántas redes de electricidad se van a caer por estas inundaciones. Y ese es un elemento que complica aún más la situación, porque está haciendo frío, la temperatura viene bajando y si se van los tendidos de luz, la situación para millones de personas en estos sectores va a ser muy complicada. Enrique, te puedo contar, por ejemplo, que ese recorrido que estábamos viendo lo hicimos hace aproximadamente una hora, hora y media, y las condiciones del viento eran muy diferentes a las que estamos sintiendo en este preciso momento. Por eso vamos de nuevo a los estudios contigo para que don Eduardo nos haga un mapa de lo que está